Hola Acuario, ¿cómo te encuentras? Espero que te encuentres bastante bien. Yo estoy aquí listo y preparado para entregarte tus mensajes del tarot. Recuerda que estas son lecturas generales y que nada se encuentra escrito en piedra, ¿cierto? Dicho esto, vamos a partir con tu lectura del tarot semanal a ver qué es lo que te aparece. Dame un segundo, por favor, porque estamos a punto de partir. Acuario, siento con tu energía que probablemente viene para ti una etapa bastante importante porque siento con tus cartas que posiblemente van a caer mentiras, ¿cierto? Y se va a estar cumpliendo algún tipo de sueño, ¿cierto? Y junto con ello, ¿cierto? Se van a estar abriendo una serie de cambios importantes, ¿cierto? Para ti que te traen beneficio, estabilidad, ¿cierto? Y felicidad en el fondo, ¿ya? Siento con tus cartas para la energía de corte, ¿cierto? Es este 7 de copas. 7 de copas es una carta que generalmente, ¿cierto? Se relaciona con el cumplimiento de algún tipo de deseo o sueño. Yo siento que es probable que estás a punto, ¿cierto? De alcanzar algún tipo de objetivo, sueño, propósito, ¿cierto? En el que tú vienes trabajando hace mucho tiempo, ¿ya? Y siento que es probable que esta semana, ¿cierto? Esto se te va a dar no tanto por justicia divina, ¿cierto? No tanto por una cuestión karmática, sino por una cuestión de causalidad. Seguramente, ¿cierto? Los esfuerzos que tú has estado realizando, ¿cierto? Te van a llevar, ¿cierto? A cumplir algún tipo de meta o propósito. Pero lo que de alguna manera el tarot también está haciendo em, muy de aconsejarte, ¿cierto? Porque yo veo con tus cartas que seguramente el tarot te aconseja ordenar, ¿cierto? Tus propósitos. A veces, ¿cierto? Uno comete el error de desear muchas cosas y en el fondo, ¿cierto? Eso lo único que hace es generar que no alcancemos nada. Es como que esa energía, ¿cierto? Esa potencialidad se disipa un poco y por lo tanto, ¿cierto? Parece que tus cartas te quieren aconsejar y decirte que lo más correcto en este caso, ¿cierto? Sería hacer un orden, ¿cierto? Y establecer prioridades, ¿cierto? Porque es muy probable que haya algo que a ti se te va a estar cumpliendo, ¿cierto? Pero que tienes que unir tu fuerza, ¿cierto? Y concentrarte en un propósito. Ordenar, ¿cierto? Seguramente, ¿cierto? A una de las cosas que tú estás deseando, posiblemente esté más al alcance de la mano, ¿cierto? De lo que tú podrías imaginar, pero por eso también es muy necesario establecer cierto orden. Con el 7 de copas también siento que es probable que hay gente que de pronto ha distorsionado un poquito la realidad y te ha podido generar algún tipo de conflicto, problema, ¿cierto? Yo la verdad siento con tus cartas que seguramente hay gente cercana a ti que te ha pintado la realidad de una forma, ¿cómo decirlo? De una forma ilusoria, de una forma que te ha podido traer algún tipo de conflicto o de alguna forma te ha hecho dudar, ¿cierto?, de ti mismo en algunos casos y siento que es muy probable que esta semana te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que en este minuto te están insegurizando probablemente, ¿cierto?, sean invenciones, sean mentiras, ¿cierto? Y por otro lado también siento que si hay alguien que de pronto no ha estado actuando de una forma real contigo, es decir, que se muestra de una forma pero por detrás hace otra, muy probablemente también va a ser una semana en la que van a estar cayendo ciertas máscaras y de alguna manera te vas a poder alejar, ¿cierto? Y incluso, ¿cierto? Va a haber algún tipo de karma, justicia divina, ¿cierto? Que viene en tu apoyo, ¿ya? Y te lo digo porque iniciamos la lectura con este 9 de bastos. 9 de bastos es una carta que generalmente, ¿cierto? Habla del trauma. Habla de ciertas circunstancias que nos toca trabajo, ¿cierto? O que nos cuesta conseguir. Y yo siento que es muy probable que ha habido interferencia de terceras personas que de alguna manera han limitado tu acceso, ¿cierto? A concluir ciertas actividades. Han habido personas que a lo mejor te han perjudicado con sus palabras, ¿cierto? Con la forma... Yo siento que es probable que a ti últimamente te cuesta mucho más alcanzar tus objetivos, pero es porque hay cierta desconfianza hacia tus cualidades positivas, tus actitudes, tus habilidades, ¿cierto? Puede ser que de pronto hay personas que son cercanas a ti y que de alguna manera, ¿cierto? Con sus comentarios lo que han hecho ha sido de alguna forma insegurizarte, ¿cierto? Respecto de si tú vas a alcanzar o no algún tipo de propósito. Puede ser incluso que hay una persona que constantemente te estará traicionando, ¿cierto? Y por lo mismo tú quieres generar algún tipo de distancia. Yo siento que es probable que te vas a estar alejando de personas que a lo mejor han tenido una actitud demasiado nociva para ti, ¿cierto? Y es probable que esta semana te vas a dar cuenta de eso, vas a ser completamente consciente y por lo tanto te vas a poder liberar de ese tipo de situaciones. Otra cosa que veo con tu lectura es que probablemente
te ha estado costando mucho el hecho de terminar ciertas actividades. Puede ser que últimamente notes que avanzas de una forma muy lenta, ¿cierto? En el trabajo, en tus actividades del día a día, ¿cierto? Y es muy probable que te vas a dar cuenta cuál es la razón de la situación, del por qué las cosas se te dificultan tanto y es probable que te puedas liberar de ese tipo de circunstancias. En cualquier caso, ¿cierto? Veo que estás muy cerca de alcanzar algún tipo de propósito por el que vienes luchando mucho tiempo, ¿cierto? Y que de alguna manera te ha ido costando, ¿cierto? O se te ha hecho un poquito difícil, ¿cierto? De alcanzar, ¿ya? Con el Rey de Oro siento que es muy probable también que te van a estar llegando buenas noticias con todo lo que tenga que ver con el dinero. Yo la verdad siento con tus cartas que seguramente si había algún dinero atrapado del que no podías haber hecho uso por algún tipo de trámite o incluso si estabas en alguna disputa legal por alguna situación que tenga que ver con el dinero, muy probablemente, ¿cierto? Esas situaciones se empiezan a aclarar para ti, ¿cierto? Y te traen resultados beneficiosos. Siento que en cualquier caso, ¿cierto? Te va a estar llegando una suma de dinero, ¿cierto? O algo va a estar ocurriendo que de alguna forma te va a permitir estabilizarte en cuanto al dinero. Puede ser que en el trabajo también sientas que tu posición está mucho más estabilizada, ¿cierto? Y eso te vaya a dotar de confianza para hacer algunas inversiones, algunas compras importantes, ¿cierto? Y por otro lado, siento con tu carta que va a haber una etapa, ¿cierto? De mucha abundancia en la que te vas a poder dedicar, ¿cierto? A entregarte un poquito más de placer, a dedicarte, ¿cierto? El poder comprarte ciertas cosas, ¿cierto? O comprar cosas que beneficien a tu familia, por ejemplo. Hay una tendencia, ¿cierto? A un bienestar material importante, ¿cierto? Y yo siento que es muy probable que es una energía, ¿cierto? Que viene a estabilizarse. No es algo que sea frágil, ¿cierto? Que sea algo sutil, sino que más bien es algo que viene a permanecer en el tiempo. Es decir, cualquier cosa que tú estés alcanzando a nivel material esta semana, ¿cierto? Es algo que viene a arraigarse, ¿cierto? En tu realidad, no es algo efímero, ¿cierto? No es algo que se vaya a ir de una forma demasiado fácil, ¿cierto? Y llegamos a la carta del juicio, de la justicia, ¿cierto? La justicia tiene que ver con ver ciertas cosas que a lo mejor permanecían ocultas. Yo siento, como te digo desde el comienzo de la lectura, muy probablemente esta va a ser una semana en que van a haber caídas de máscara. Seguramente vas a descubrir que hay personas en tu entorno que de alguna manera te han dificultado un poco las cosas y más que descubrir ciertas situaciones negativas que se pudieron haber estado dando en la tramoya, ¿cierto? En el entretelón, muy probablemente vas a poder ver como una justicia, como un karma, ¿cierto? Bien a tu favor, porque es muy probable que si alguna persona habló mal de ti, trató de transgiversar alguna realidad, ¿cierto? Alguna verdad, muy probablemente, ¿cierto? Vas a darte cuenta que esa persona va a estar recibiendo un castigo karmático, ¿cierto? Obviamente no se trata de desearle mal a nadie, simplemente te digo que cuando una persona peca, paga con el pecado, ¿cierto? Cuando una persona de pronto es muy envidiosa, ¿cierto? La vida, ¿cierto? Las circunstancias, la causalidad trae para ellos, ¿cierto? Algún tipo de castigo, ¿cierto? Alguna situación karmática, ¿cierto? Y es muy probable que esta semana, ¿cierto? Te va a llegar alguna noticia respecto de alguna persona, ¿cierto? Que actuó mal contigo y que por ciertas situaciones, ¿cierto? Podría estar viviendo, ¿cierto? El cobro, ¿cierto? De esa maldad, de esa situación negativa que pudo haber estado haciendo en tu contra, ¿ya? También siento que es probable que va a ser una buena semana para todo lo que tenga que ver con las disputas legales, ¿cierto? Yo siento que la justicia esta semana está a tu favor por si de alguna manera estás pasando algún tipo de litigio, tienes que hacer algún tipo de trámite a nivel burocrático, ¿cierto? Hay algo como eso, yo siento que es probable que tú vienes arrastrando alguna circunstancia que tiene que ver con un papeleo, con... con arreglar algún asunto burocrático, ¿cierto? Y que de alguna manera se había estado demorando un poco. Yo siento que es muy probable, ¿cierto? Que esta semana tú logras salir de ese tipo de circunstancias. Bueno, y te lo digo porque te aparece al lado, ¿cierto? La carta del 4 de bastos, ¿cierto? 4 de bastos es una carta que habla de estabilidad, pero es una carta que augura salir de algún tipo de dificultad. Y yo siento con tus cartas que seguramente había alguna dificultad, ¿cierto? A la hora de hacer algún tipo de papeleo, ¿cierto? Exigir algún tipo de pago. Siento que como una energía en la que a ti se te adeuda algo y es probable que esta semana, ¿cierto? Vas a poder recuperar ese dinero, ¿cierto? Hay como una suma de dinero extra que viene, ¿cierto? Pero viene por un tema burocrático, por alguna situación a nivel legal, ¿cierto? Que no se había dado a tu favor hasta ahora.
Cuatro de bastos también es una carta que habla mucho de ciertas situaciones a nivel familiar que van a ser profundamente favorables, ¿cierto? Yo siento que es probable que si tú últimamente estabas pasando por alguna preocupación con respecto a algún tipo de familiar que podría haber estado viviendo una situación estresante o negativa, ¿cierto? Te vas a estar alegrando porque te van a llegar noticias positivas en todo eso. También siento que es probable que va a ser una semana muy propicia, ¿cierto? Para todo lo que tiene que ver con las reuniones familiares y probablemente alguien podría estar anunciando algo como un embarazo, una unión, ¿cierto? A nivel civil, como un matrimonio, ¿cierto? Y ese tipo de cosas. Puede ser también que haya algo que tú quieras compartir con tu familia y es probable que ellos también se van a estar alegrando, ¿cierto? Puede ser que alcances algún propósito a nivel laboral. Entonces siento que tus cartas te auguran, ¿cierto? Que probablemente hay un sueño, hay gente que se va, hay gente que de alguna manera podrían estar pagando un karma en consecuencia, ¿cierto?, de haber actuado de una forma negativa para ti. Bueno, y siento con tu última carta, que es esta reina de bastos, que probablemente viene para ti una etapa de mucho optimismo. La reina de bastos es una persona que se caracteriza por ser optimista, por alcanzar sus deseos, por alcanzar sus propósitos, ¿cierto? Es una carta que habla, ¿cierto?, de una autoestima, ¿cierto?, saludable. Puede ser que el hecho de que las cosas te empiecen a resultar o las cosas se empiecen a dar a tu favor, ¿cierto? Va a generar un impacto bastante importante a nivel psicológico, lo que te va a dejar muy preparado o preparada, ¿cierto? Para alcanzar nuevas metas, ¿cierto? Yo siento que es probable que viene una etapa en la que te vas a estar proponiendo nuevas cosas y de alguna forma vas a estar con una actitud tan positiva que de alguna manera todo se va a ir dando fácilmente. E incluso puede ser que el hecho, ¿cierto?, de haber pasado ciertas circunstancias un poco negativas fueron la preparación, ¿cierto?, para que tú pudieses agarrar la experiencia necesaria, ¿cierto?, para el nuevo ciclo que se avecina, ¿cierto?, en tu vida, en que las cosas te empiezan a resultar mucho más fáciles, ¿cierto? Donde empiezas a tener el apoyo de otras personas, ¿cierto? E incluso en algunos casos la carta de la reina de bastos, ¿cierto?, nos habla de que posiblemente podrías alcanzar una posición de prestigio, ¿cierto? A nivel laboral, posiblemente un cambio en alguna función que tú desempeñas a día de hoy. Entonces, la verdad, tus cartas son altamente positivas, ¿cierto? Yo la verdad siento que lo más impactante de tu lectura, ¿cierto?, tiene que ver con el cumplimiento de algún tipo de deseo, el pago de algún tipo de dinero, ¿cierto? Y la caída de alguna persona, ¿cierto?, que no estaba siendo tan honesta contigo. Bueno, vamos a sacar un último mensaje y con eso estaríamos terminando tu lectura el día de hoy. Y después vamos a dar, ¿cierto?, los signos que yo veo más latente a lo largo de tu lectura. Bueno, a ver, vamos a ver qué te aparece aquí. Te aparece el diablo, wow. Esto tiene que ver mucho con... ya, aquí yo veo dos cosas. Yo siento que es probable que tú te vas a estar liberando de la influencia negativa de una persona. Es una persona altamente corrosiva, es una persona que realmente, ¿cierto?, su presencia en tu vida, ¿cierto?, te genera estrago, no te deja avanzar, ¿cierto?, hacia tu potencialidad, ¿cierto? Todos tenemos una potencialidad, todos tenemos un curso. Y yo siento que es probable, ¿cierto?, que tú sentías que había una barrera invisible que en ocasiones te frenaba y puede ser que no te habías dado cuenta, ¿cierto?, que esto se debía a la influencia de una persona que era altamente negativa, ¿cierto?, en tu vida. Una persona que te necesitaba por sobre todas las cosas, pero también es una persona que te hace cargar con sus frustraciones, ¿cierto?, que no te deja avanzar, que pide mucho autosacrificio, ¿cierto? Puede ser que es una persona que constantemente te está haciendo pagar sus errores. Es una persona que en ocasiones, ¿cierto?, tiene conductas violentas y yo siento que es muy probable que ese tipo de cosas, ¿cierto?, se va a estar dando, ¿cierto? Yo siento que es probable que es una persona de la que tú te vas a estar distanciando y cuando eso pase, a ti la vida te va a cambiar, te va a empezar a ir mucho mejor, ¿cierto? Y es probable, ¿cierto?, que a esta persona lo único que le quede, ¿cierto?, va a ser el arrepentimiento por el daño que te causó y el hecho de estar constantemente, ¿cierto?, pensando si debería pedirte o no disculpas. Yo siento que es muy probable que las circunstancias a ti te empiezan a mejorar cuando tomes la determinación de dejar de autosacrificarte, porque siento que es probable que tú eres una persona que se autosacrifica por esa persona, ¿cierto? Yo siento que hay una persona negativa en tu vida y que es muy probable que te carga con una serie de favores, ¿cierto? Te pide dinero,
te pide favores, te quita tu tiempo, te quita tu energía, ¿cierto? Y yo siento que es muy probable que el hecho de que esa persona constantemente, ¿cierto?, te estuviera exigiendo tanto de ti, de alguna manera, ¿cierto?, te impedía alcanzar algún tipo de propósito y sobre todo a nivel material. Yo siento que es muy probable que es un momento de alejarse, ¿cierto? Puede ser que te genere bastante dolor, pero yo veo que es más doloroso para él o ella, ¿cierto? Porque veo que va a estar pasando por una etapa de arrepentimiento, ¿cierto? Y donde seguramente te va a estar observando que sin su presencia la vida te va mucho mejor. Bueno, la verdad, yo siento que podría ser una persona que tiene algún tipo de vicio o es una persona imaginativa, ¿cierto? Que a veces, ¿cierto? Se propone cosas, sueña mucho, pero hace poco y posiblemente también es una persona que ahoga sus fracasos, ¿cierto? En algún tipo de sustancia, como puede ser el alcohol o alguna otra tipo de sustancia ilícita, ¿cierto? Puede ser una persona también que es como muy licenciosa, que le gusta mucho la fiesta, le gusta mucho el tema de la conquista. Yo la verdad siento que es alguien con quien tú podrías tener algún tipo de relación. Aquí claramente yo no veo que haya un interés romántico, de hecho yo siento que es muy probable que esta persona más que nada es como una, y perdón la palabra, una sanguijuela, porque depende de ti, ¿cierto? Pero veo que tampoco hace mucho por sí misma o por sí mismo, ¿cierto? Entonces yo siento que es muy probable que te vas a estar liberando de una situación como esa. En la mayoría de los casos, voy a sacar un mensaje como para ver cómo van a estar las relaciones a nivel emocional y con eso podríamos estar terminando tu lectura. Bueno, a ver, 9 de copas, 8 de... Ya, yo la verdad siento que esta va a ser una semana en que vas a estar disfrutando mucho más de tu tiempo en solitario. Siento que es probable que vas a estar haciendo cosas que de alguna manera te gustan, ¿cierto? Yo la verdad no siento tanta energía de compartir con una persona. Puede ser que si tú tienes una pareja a día de hoy, ¿cierto? Vas a estar mucho más concentrado, ¿cierto? En las cosas que a ti te generan felicidad, ¿cierto? De disfrutar con la gente que es cercana para ti. Yo siento que te vas a estar concentrando también mucho más en lo que tiene que ver con tu trabajo. Económicamente veo que te va a estar yendo excelentemente bien, pero también veo que seguramente van a estar un poquito cortadas las relaciones a nivel emocional, ¿cierto? Porque esta reina de espada me dice que seguramente tú vas a estar colocando límites, ¿cierto? O vas a estar disfrutando mucho de tu tiempo en soledad y posiblemente no vas a estar como tan conectando tanto a nivel emocional, ¿cierto? Con otras personas. Posiblemente, ¿cierto? Vas a notar cierto distanciamiento, pero veo que vas a ser tú quien de alguna manera va a estar propiciando eso. No es como que tu pareja de alguna manera quiera mantener distancia en caso de que la tenga, sino que yo veo que es probable que esta va a ser una semana en la que te vas a estar dedicando mucho más tiempo a ti y seguramente, ¿cierto? Vas a estar no tan receptivo o receptiva, ¿cierto? A lo que otras personas quieran, ¿cierto? Y ese tipo de cosas. Veo muy marcado el signo de Capricornio, veo a Piscis también y te diría que a Libra, ¿ya? También siento mucha presencia de signo de, em, te diría que de agua. Cáncer, Piscis y Escorpión por si te resuenan de algo. Bueno, Acuario, yo voy dejando esta lectura hasta acá por el día de hoy. Te quiero dar las gracias infinitamente por tu visualización y decirte que estoy subiendo contenido semanalmente por si te gusta mi trabajo, te puedes suscribir. Si sientes que puede ser de ayuda para alguien, te invito a compartir y desde ya te dejo invitado o invitada para una próxima oportunidad donde vamos a estar revisando juntos tu horóscopo semanal. Que te vaya muy bien y que tengas una muy excelente jornada. Hasta un próximo video.